Mientras los jóvenes avanzaban campo a través, el resto siguió en el autobús y estableció el primer contacto a pie de carretera, pasado Oliana, junto al puente que cruzaba el Segre. Se apearon del autobús y sin cruzar palabras siguieron al enlace a corta distancia. Era un hombre de unos 45 años. Se llamaba Antoni Bach Pallarés y le llamaban Tunillo. Por la carretera, prontos a echarse al monte a la menor señal de peligro, Tunillo los condujo en menos de una hora a un pajar en las afueras de Peramola, donde pasarían la noche. Cuando Tunillo pasó a recogerles antes de amanecer, los jóvenes todavía no habían aparecido. Como era imposible permanecer en el pajar durante el día, tuvieron que dejar Peramola aprovechando las últimas horas de oscuridad que quedaban. Los acompañó Paco, el hijo de Tunillo, en dirección a la masía de Cal Vilaró. En Vilaró los esperaba Pere Sala. A medida que pasaban las horas sin que aparecieran Pedro, Paco y Miguel, la preocupación de San José María iba en aumento. Pedro Castiaro explicaría después las lamentables circunstancias de su retraso. El guía era italiano, no hablaba castellano ni francés, pero Paco había logrado comunicarse con él en un catalán muy elemental. No conocía bien el terreno y por añadidura estaba pasado de copas. Al llegar la medianoche ya se vio claro que andábamos perdidos. Con gran paciencia, Paco consiguió orientarnos y después de caminar más de 24 horas, llegamos extenuados al final de nuestra etapa. De los apuntes que tomó San José María durante los años de la guerra, se trasluce que fue un tiempo de intensas contradicciones interiores. El Señor estaba sometiéndole a una dura purificación pasiva. Soledad, hambre, persecución, enfermedad. Una purificación también interior, como si el Señor le dejara a oscuras, sin fuerzas. A pesar de su oración y penitencia habituales, San José María notaba más su debilidad y quizá por eso acusaba una fuerte preocupación por la salvación de su alma. El Señor también permitió que le asaltaran dudas, pensando que dejaba cobardemente abandonados en Madrid a quienes más necesitaban de él. Con pocas excepciones, los fieles del Opus Dei estaban desperdigados en el frente, en prisión o escondidos en diversos refugios. Las mujeres de la obra se hallaban dispersas y con dificultades para ponerse en contacto con San José María. Su familia, su madre y sus hermanos, se encontraba en una situación difícil, con grave riesgo de ser trasladados a la fuerza fuera de Madrid. Las tribulaciones de San José María resultaron evidentes para los que le acompañaban. A pesar de que debían encontrarse alegres en Cal Vilaró, después de reunirse con los jóvenes perdidos, el ambiente no era el esperado. Años después, Pedro Castiaro escribiría: Estábamos todos como extraños. La causa es que el padre está preocupado, no puede ocultarlo. El domingo 21 de noviembre, Pere Sala los condujo desde Vilaró hasta la cercana rectoría de Pallerols. Junto al templo parroquial, y formando parte del mismo edificio, se alzaba la casa del cura, ahora en ruinas. El lugar estaba abandonado desde el comienzo de la guerra. Pere Sala los acompañó al piso superior de la rectoría y los hizo pasar a una especie de habitación pequeña, de techo bajo y abovedado, con los muros ennegrecidos por el humo como en un horno. Había paja en el suelo y un ventanuco tapado con tablas. Allí podrían dormir bastante protegidos del frío. Ya todos dentro del horno, entre las sombras que proyectaba una mugrienta candela que se encendió para que nos acomodáramos en el suelo, pude vislumbrar el rostro abatido del padre. Nunca lo había visto así. Conversaba como discutiendo en voz baja con Juan. De pronto, me pareció oír a Juan una frase que me desconcertó aún más. A usted le llevamos al otro lado, vivo o muerto. Nunca había oído que ninguno de sus hijos hubiera dicho al padre algo semejante. Me puse a rezar nervioso y atemorizado. Mientras rezaba, alcancé a oír los sollozos del padre. Es un episodio de gran tribulación y oscuridad en la vida de San José María. En su angustiada oración durante la noche, acudió a la intercesión de Santa María y solicitó,
con audacia y confianza en su maternal disposición una prueba que le confirmase de forma tangible que no estaba haciendo su propio querer, sino la voluntad de Dios. Se levantó entre dos luces a abrir el ventanuco. Su rostro reflejaba el agotamiento de la noche pasada con la amargura en el alma. Dijo a Juan que no iba a celebrar misa. Aún le rondaba el pensamiento de estar obrando contra el querer de Dios. Nadie le dijo nada. Salió del horno, seguramente para bajar a la iglesia, que estaba destrozada por dentro, para hacer la oración. Volvió al cabo de un rato, quizá una media hora, totalmente cambiado. Venía muy alegre y en la mano traía una rosa. Así como nunca había visto al padre tan afligido como la noche pasada, tampoco lo vi nunca tan gozoso como aquella mañana. Nos pidió que preparásemos todo para celebrar misa. Estábamos habituados a su piedad. Aquella vez, por las mismas circunstancias tan extraordinarias e inmediatas, aún fue más emocionante para todos. En el macuto de San José María quedó bien guardada la rosa de Rialp. Pasados los años, el fundador del Opus Dei conservó junto a sí, en Roma, aquel recuerdo del amor maternal que la Virgen tuvo siempre con él y con el Opus Dei. Cuando acabó la misa bajaron a la masía de Can Vilaró. Por el camino se incorporaron Manolo y Tomás, que habían salido de Barcelona 2 días después que los otros. Ya por la tarde, Perassala los condujo a la espesura de los bosques de Rialp. Allí deberían esperar unos días hasta que se formara la expedición para atravesar los Pirineos. La cabaña estaba situada al norte de Vilaró, casi a 1 hora de camino, en una zona densa del bosque, un poco más baja que la rasante. La llamábamos la cabaña de San Rafael. Mientras estuvieron acampados en los bosques de Rialp, en la espesura de robledos y pinares, establecieron un horario adaptado a la vida campestre. Horas de piedad, de tertulia, de distracciones y entrenamiento físico. Después de la meditación de la mañana, el padre celebraba la misa en una reducida zona sin árboles, delante de la cabaña, en un altar improvisado con una tabla y un soporte detrás para el crucifijo. Caminaban por el monte como preparación de las marchas que debían realizar en los próximos días. No fueron pocos los paseos hasta las masías cercanas, Cal Vilaró y l'Empordanès, en busca de la oportuna comida, o las caminatas a una charca cercana, donde recogían agua y podían también asearse. Pedro Castiaro se entretuvo con el dibujo. Se acercó hasta Pallerols para realizar un boceto de la ermita. De sus apuntes se conserva uno de San José María, flaco, con boina, jersey de cuello alto y pantalón de pana. Las tertulias se prolongaban y el padre hablaba de planes para el futuro. Entonces, por las circunstancias, lo de soñar que os quedáis cortos tenía quizá más aplicación que en otras muchas ocasiones,